Ella era una reina sin trono. Él, el hombre más poderoso de Roma. Cuando sus caminos se cruzaron, no fue solo una historia de amor. Fue una alianza estratégica, peligrosa y profundamente política. Una relación que alteró el curso de dos civilizaciones, y que terminaría desatando una de las tragedias más grandes de la historia antigua. Esta es la historia de Julio César y Cleopatra. Un juego de poder, ambición y consecuencias que aún resuenan siglos después. Año 48 a.C. El mundo está dividido. Roma está en guerra. Julio César, el general más poderoso del imperio, persigue a su enemigo Pompeyo hasta las tierras calientes de Egipto. Pero lo que encuentra allí no es una batalla, sino una traición. Pompeyo ya ha sido asesinado por orden del faraón egipcio Ptolomeo XIII, un joven que quiere ganarse el favor de César. Pero César no premia traidores y desconfía de inmediato. En ese mismo momento, Egipto vive su propio drama. Ptolomeo ha expulsado del trono a su hermana y esposa Cleopatra, una joven de 21 años, brillante, ambiciosa y sin aliados, hasta que aparece César. Entonces, ocurre una escena legendaria. Cleopatra se hace envolver en una alfombra y se la hacen llegar en secreto a los aposentos del romano. Cuando desenrollan la alfombra ante César, aparece ella, descalza, imponente, decidida. Julio César queda fascinado. Pero esto no es solo seducción, es política pura. Cleopatra convence a César de apoyarla. Con su ayuda, derrota al ejército de su hermano. Recupera el trono de Egipto y muy pronto se convierte en su amante. De esa relación nace un niño, Cesarión, el único hijo biológico reconocido de Julio César. Cleopatra no solo ha recuperado el poder, ahora comparte algo más poderoso, una conexión directa con el hombre más influyente del mundo. Pero lo que parecía una historia de éxito, va a desatar la furia del corazón de Roma. Y lo que ocurre después es aún más peligroso. Una reina extranjera, un César cada vez más ambicioso, y un imperio que no está dispuesto a tolerarlo. Julio César y Cleopatra se han unido. Una reina egipcia y el hombre más poderoso de Roma. Una alianza que inquieta a todo el Senado. Cleopatra viaja a Roma con su hijo Cesarión. Se instala en una lujosa residencia, casi como una emperatriz extranjera. Para muchos, es una provocación. Una mujer que no es romana, que no es esposa legítima, y cuyo hijo podría reclamar el trono algún día. Mientras tanto, César comienza a comportarse más como rey que como líder de una república. Erige estatuas, se otorga títulos, concentra el poder. El Senado ya no aguanta más. El 15 de marzo, año 44 a.C., Julio César es asesinado a puñaladas por un grupo de senadores. Cleopatra, al saberlo, huye de Roma con su hijo. Su única protección ha muerto, y ahora todo su futuro pende de un hilo. Pero Cleopatra no se rinde. Años después, regresa al escenario político, seduce a otro gran general romano, Marco Antonio, aliado y sucesor de César. Juntos forman una nueva alianza, y desafían al hombre más ambicioso de Roma, Octavio, el heredero político de César. Lo que sigue es una guerra brutal, una historia de pasión, estrategias y derrotas, hasta llegar al trágico final. Cleopatra y Marco Antonio muertos, Cesarión asesinado, y Egipto, convertido en provincia romana. Todo comenzó con una alfombra y una alianza, pero terminó con la caída de una reina y el nacimiento del Imperio Romano. La historia de Cleopatra y Julio César no fue solo un romance. Fue la chispa que encendió el fuego de una tragedia imperial. Cleopatra lo apostó todo por el poder, y lo perdió todo por desafiar al imperio más grande de su tiempo. Su historia no es solo la de una reina legendaria.
Es el símbolo de una era que llegó a su fin. Con la muerte de César, con la caída de Cleopatra, termina la República Romana y nace el Imperio Romano, gobernado con puño de hierro por Augusto. Una historia de amor que nunca fue solo amor. Una historia de ambición que cambió el mundo. Porque detrás de cada imperio hay decisiones humanas, pasiones ocultas y alianzas que lo cambiaron todo. Tras la muerte de Julio César, Cleopatra regresa a Egipto con su hijo Cesarión, intentando mantener su reino, pero Roma no ha terminado con ella. El poder ha cambiado de manos. Ahora, quien domina es Marco Antonio, general de César y uno de los hombres más influyentes del nuevo triunvirato que gobierna Roma. Y como hizo años atrás, Cleopatra mueve ficha. Marco Antonio viaja a Egipto, y lo que comienza como un encuentro diplomático termina en pasión desbordada. Cleopatra no es solo una reina, es un enigma, una estratega, una fuerza que arrastra a Marco Antonio a una alianza que desafía todo el orden romano. Se convierten en amantes, pero también en aliados militares. Tienen 3 hijos. Comparten fiestas lujosas, campañas militares y ambiciones imperiales. Marco Antonio comienza a actuar más como rey de Oriente que como general de Roma. Y eso, para su rival político Octavio, es inaceptable. En Roma, Octavio, el hijo adoptivo de César, lanza una campaña brutal. Acusa a Marco Antonio de haberse vendido a Cleopatra, de traicionar a Roma y de querer fundar un nuevo imperio oriental. Año 31 a.C., la batalla de Accio. Las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra se enfrentan a las de Octavio en una guerra naval que lo decidirá todo, y pierden. Derrotados, huyen a Egipto. Pero Roma ya viene por ellos. En Alejandría, acorralados, Marco Antonio recibe una falsa noticia que Cleopatra ha muerto. Desesperado, se suicida con su propia espada. Pero Cleopatra sigue viva. Al enterarse, corre a su lado, lo abraza mientras muere, y luego prepara su propio final. Se encierra en su mausoleo, se viste con sus joyas reales y, bueno, según la leyenda, se deja morder por una cobra venenosa, el símbolo del poder faraónico. Así muere Cleopatra, la última reina de Egipto. Octavio toma el control. Cesarión es asesinado. Egipto deja de ser un reino y se convierte en una simple provincia del Imperio Romano. Cleopatra no fue solo un personaje de leyenda, fue una estratega brillante, una mujer que desafió a los hombres más poderosos de su época y que estuvo dispuesta a morir por su reino y su libertad. Con su caída, desapareció no solo una reina, sino toda una civilización milenaria. Su historia no fue solo amor, ni ambición. Fue el último intento de un Egipto libre, frente al avance imparable del mayor imperio de la historia. Aquí termina la trilogía de Julio César, Cleopatra y Marco Antonio. Pero la historia sigue viva, porque cada imperio nace sobre las ruinas de otro. Si esta historia te atrapó, suscríbete a Cerebro Inquieto y acompáñame cada semana en nuevos viajes por los rincones más intensos de la historia. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Cleopatra fue víctima del destino o la arquitecta de su propia caída?